Pasamos al punto sexto. Sexto, proposta per aprovar concedir la felicitació als voluntaris de protecció civil, señor Manuel Sánchez Rodríguez y señor José Antonio Valadez Daurat. También entiendo que en esta ocasión haremos la lectura de los 4 puntos de reconocimiento, señor secretario, de puntos 6, 7, 8 y 9. Es formula la següent proposta d'acord. Primer, concedir una felicitació al senyor Manuel Sánchez Rodríguez i al senyor José Antonio Valadez Dorado en el reconeixement a la seva labor professional i notable iniciativa, gràcies a la qual es va localitzar el veí desaparegut i es va impedir que transcorregués una nit més a l'estàs amb un possible desenllaç fatal. Segon, notificar aquest acord als interessats. Sí, después lo votaremos al final, o pasamos a votación individual. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba? Segona proposta. Primer, concedir una felicitació als voluntaris i voluntàries pels motius que s'indiquen. Millor voluntari de l'any, senyor Manuel Sánchez Rodríguez, per ser el voluntari que més dedicació i serveis ha prestat durant 2015 amb 1.059 hores i 164 serveis. Millor voluntari sanitari, senyora Maria Belén Suárez Rodríguez, per haver fet 348 hores i 65 serveis, tenint en compte que va estar diversos mesos de baixa mèdica. Millor voluntari de medi ambient, senyor Iñaki Ruiz Capacós, per haver fet 541 hores i 86 serveis de tot tipus d'especialitat. Millor voluntària de logística, senyora Maria Isabel Filgueira Fernández, per haver fet 504 hores i 74 serveis de tot tipus d'especialitat i fent també la part administrativa de l'agrupació. Millor voluntari forestal, senyor Pedro Ciré Lledó, per haver fet 666 hores i 93 serveis de tot tipus d'especialitat. Millor voluntari preventiu, senyor Rafael Cortés Cladera, per haver fet 468 hores i 73 serveis de tot tipus d'especialitat. I millor voluntari de manteniment, senyor Bernardo Vera Roger, per haver fet 360 hores i 65 serveis de tot tipus d'especialitat. Segons, lliurar la societat de felicitacions als interessats. Gracias, señor secretario. Punto 9. Es fa la següent proposta. Primer, concedir una felicitació a la senyora Maria José Sánchez Porras, a la senyora Carla Victorí Verague i a la senyora Mara García Pastra en el reconeixement de la seva labor professional i notar la dedicació al servei durant l'època estival del passat any. Segon, notificar aquesta part a les interessades. I després de proposta, concedir una felicitació al caporal primer de la Guàrdia Civil, senyor Jacobo Soteras Infante, en el reconeixement de la gran professionalitat, dedicació i bona actitud en la seva contínua i permanent col·laboració en l'agrupació de voluntaris de protecció civil de Calvià. Segon, notificar aquesta part de l'interessat. Hemos aprobado el punto sexto, creo que no hemos aprobado. ¿Se puede aprobar el punto número 7? Se aprueba. El punto número 8, la felicitación al operador del Centro de Coordinación de Emergencia. Se aprueba. Y punto número 9, felicitación al cabo primero de la Guardia Civil, señor Jacobo Soteras. Se aprueba. Se aprueba. Por unanimidad todos ellos. Señor Serra. Gracias, señor alcalde. Yo simplemente quiero hacer un pequeño apunte y es, creo que agradecer la aprobación de estos reconocimientos que han formado parte un poco de la propuesta que ha hecho la Agrupación de Protección Civil de Calviá y que se ha hecho por parte de los mandos también de la policía local, de toda una serie de distinciones a unos voluntarios que dedican constantemente muchísimas horas de su tiempo a este municipio y que yo creo que hacen una labor impagable y absolutamente innegable. Yo creo que toda la gente que los conocemos sabemos que dedican horas, domingos, sábados y cualquier otro momento y que realmente este es un pequeño reconocimiento que haremos efectivo y que espero que contar con toda la corporación plenaria ese día, el 13 de marzo, el día de la Diada de Protección Civil, en la cual les daremos presencia de esta felicitación que hemos aprobado por unanimidad. Yo creo que es muy difícil pagar el trabajo que está haciendo en estos momentos Protección Civil y que hace constantemente. Estamos de enhorabuena en este ayuntamiento porque tenemos una Protección Civil muy fuerte, tenemos una ocupación muy potente y yo creo además que este equipo de gobierno, si en algo puede pagar, que ya he dicho que es impagable, la labor que está haciendo es darle las infraestructuras
que Protección Civil necesita para su trabajo diario y constante. Y para ello pues hemos tenido en cuenta muchísimo en estos presupuestos de este año y en la ejecución de este año pues toda una serie de peticiones que nos habían hecho llegar y creíamos que eran de justicia y eran de rigor. Intervenciones como las que llevamos en este pleno, que tienen que ver pues, con aquel desaparecido de Son Ferrer, que tuvimos la gran suerte de que nuestros voluntarios lo encontraran en las condiciones y que pudieran dar aviso a los servicios sanitarios para que le pudieran salvar la vida. Las intervenciones de las operadoras este verano, el 22 de agosto, que supusieron una mejora muy importante del servicio que se prestaba muy complicado, son ejemplos muy claros de que Protección Civil es imprescindible, de que Protección Civil es necesaria y que la Protección Civil en este municipio, en este municipio como es Calviá, goza de una excelente salud. Por lo tanto, estamos todos de enhorabuena. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Serra, por la intervención.